Hola, bienvenidos. Soy el profe Alex. Hoy veremos términos semejantes. Corresponde a la sección 27 de Álgebra de Baldor y al PACE de Mat 1097 en la parte del tercer checkup. ¿Qué es un término? Un término lo vimos en el video de vocabulario algebraico. Ahora lo vamos a utilizar aquí. Términos semejantes. Si un grupo de términos tienen las mismas variables, dice aquí, vamos a subrayar. Si tienen las mismas variables y los mismos exponentes en las variables correspondientes, entonces son llamados términos semejantes. Más fácil de entender si lo vemos con un ejemplo. Ejemplo de términos semejantes. Observen aquí. Estos dos términos son semejantes. Ahora, ¿por qué lo sé? Porque, como decía la definición, sus variables son las mismas y tienen el mismo exponente. Recuerden, las variables, aquí son las letras. Este coeficiente numérico sería una constante, no es variable. 5 siempre va a ser un 5. 10 también. Entonces, estas no son variables. Lo que nos tenemos que fijar es en las variables. Aquí tengo una X, aquí está otra X, aquí hay una Y, aquí hay otra Y. La X está elevado a la tercera potencia o al cubo, aquí también. Y no está elevado a ninguna potencia o a la potencia 1. Entonces, estos dos son términos semejantes. Veamos la siguiente línea. Estos de acá. ¿Por qué son términos semejantes? Porque las variables son las mismas y están elevados a la misma potencia. Tengo a al cuadrado, aquí tengo a al cuadrado. Tengo b, que no está elevado a ninguna potencia. Y aquí está b, que tampoco está elevado. Cuando digo a ninguna potencia es a la potencia 1 en realidad. Oye, pero aquí tengo menos 3 y acá 8. No hay problema porque solo nos fijamos que sean las variables iguales. Muy bien, siguiente ejemplo. 2 a 2 a la a por y aquí tengo menos x a la a por y. ¿Cómo que x a la a? La a representa algún número, entonces sí se puede, es un exponente. Yo lo que tengo aquí es x elevado a la potencia a y de este lado también elevado a la potencia a. Tengo la y sola y la y sola del otro lado. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Aquí tengo un 2 y aquí hay un menos. Sí, pero eso corresponde a la parte de las constantes. Yo solo me fijo en las variables. Siguiente ejemplo. Tenemos este término y este término. Me fijo en las variables. Aquí tengo x cuadrada y z al cubo. Acá que tengo lo mismo. X cuadrada y z al cubo. Oye, pero después hay un 4 multiplicando. ¿Es una variable? No, es una constante. Junto con esto, ¿deberían estar juntos? Pues sí. Se puede simplificar y escribirlo como menos 4 tercios que multiplica x cuadrada y z al cubo. Pero aunque no lo simplifique, siguen siendo términos semejantes. ¿Por qué? Porque las variables son las mismas y están elevadas a la misma potencia. Es muy sencillo, ¿no? Ahora veamos un ejemplo de términos no semejantes. Tenemos dos renglones aquí, aquí son tres términos. Vamos a ver por qué no hay semejanza. Ya sabemos, no me interesa la constante. ¿Okay? ¿Qué me fijo? Tiene x al cubo aquí. Este no es semejante porque aquí la x está al cuadrado, no al cubo. Entonces ahí ya no fue semejante. Este otro. Tengo aquí x cuadrada y de este lado tengo, no, perdón, la primera acá es x al cubo y de este lado x cuadrada y es diferente. Sí aparecen las mismas variables, pero no están elevadas a la misma potencia. Entonces, no es nada más que aparezcan las mismas variables, sino que tengan el mismo exponente, la misma potencia. Vamos con esta fila de acá. No me fijo en el 3, no importa si es el mismo o es diferente. Después va a tener sentido todo esto. Me fijo nada más en las variables. A cúbica B cuadrada C,
A cúbica BC aquí. Para que fueran términos semejantes, aquí debería haber un 2. Debería estar elevado a la segunda potencia. De este lado, tengo, sí, el A cúbica B cuadrada, pero la C de este lado está al cuadrado y esta no está al cuadrado. Entonces, no son términos semejantes. Están las mismas variables, pero no tienen las mismas potencias. No tienen el mismo exponente. Ahora vayamos, estuvo muy sencillo esto, al primer ejercicio. Dice, encierra en un semicírculo los grupos de términos que son semejantes. Tenemos 6 grupos y vas a cerrar en un semicírculo los grupos cuyos términos sean semejantes entre sí. Ponle pausa y regresamos a revisarlo. Bien, ya estamos de regreso. Vamos con analizar el número 1, el grupo número 1, este de aquí. No nos fijamos en los coeficientes numéricos, solo en las variables. ¿Tienen la misma variable? Sí, es A y A. ¿Y está elevado a la misma potencia? Sí, a la potencia 1. Entonces, este sí es un término, un grupo de términos semejantes. El segundo, 5AB y 3A cuadrada B. 5 y 3 no me interesan, pero sí está el A y la B. Sin embargo, aquí la A no está al cuadrado y aquí sí. Por lo tanto, con uno que sea diferente, ya no son términos semejantes. Entonces, ese no lo voy a encerrar en semicírculo. El 3. Tengo 25x cúbica y tengo 25x cuadrada. Aunque está el mismo 25, el exponente de la x no es el mismo. Por lo tanto, no son términos semejantes. El grupo 4. Aquí hay 3 términos como en el primero. Tengo bx a la cuarta potencia. Aquí también y aquí también. No importa que el coeficiente numérico no sea el mismo. Lo que me fijo son las variables. Entonces, este sí es un grupo de términos semejantes. Número 5. Tengo 50 y tengo C. 50 no tiene variable, ¿no? Y el otro, 50, sí tiene una variable, que es C. Entonces, hace falta esa variable en el primer término, por lo tanto, no son términos semejantes. El grupo 6, x cúbica y acá que tengo, xy cúbica. Ojo, no es lo mismo. En la primera, el cubo se aplica sobre la x y en la segunda, sobre la y. Por lo tanto, no son términos semejantes. Y solo quedan subrayados, circuncidados estos dos. Ejercicio 2. ¿Ya vieron esto? Ejercicio 2, nivel perro. Esos son los tipos de exámenes que te ponen los profesores cuando quieren reprobar a todos. Trata de lo mismo, dicen cierra en un semicírculo los grupos de términos que son semejantes. Solo que va a estar bien difícil. Ponle pausa, trabájalo y regresamos. Muy bien. Vamos a resolver este ejercicio 2. Nivel perro. Vamos a analizar el grupo número 1. ¿Qué tengo? Tengo a cuadrada b. Y del otro lado, no está la cuadrada, existe el b. Pero vamos a analizar detenidamente. Aquí yo tengo una a y aparece otra a. Se están multiplicando esto. Lo puedo escribir como a b. El orden de los factores no altera el producto. Y esto es igual a cuadrada b. Hay una trampa ahí. ¿Son términos semejantes o no? Sí lo son. Porque esto es igual a esto. Aunque tuvieran coeficientes numéricos distintos. Entonces, esto sí lo vamos a subrayar. Lo vamos a marcar con un semicírculo. Siguiente. El 2. Tengo 3x cuadrada z. Y luego del otro lado tengo 3x z y luego x al cuadrado. Se repiten las dos x. Los podría juntar como x al cubo. Pero ya estoy viendo que no van a tener el mismo
coeficiente, la misma, no coeficiente, el mismo exponente. Entonces, estos no son, esos no van. No son términos semejantes. El número 3, tengo puros números, 25, 30 y 75. ¿Son términos semejantes o no? No hay variables. Digamos que su variable pues no existe, pero no existen los tres. Por lo tanto, lo vamos a considerar como términos semejantes. Hay otra forma en la que podemos verlo. Más adelante les voy a mostrar como si podemos meterle, forzar una variable ahí. Ok, el cuarto. Tengo 4ax al cubo, solo me fijo en esto. Se repite, sí, aquí está, pero ojo, hay un x por aquí abajo. Ya no va a ser lo mismo. Lo puedo agrupar con la otra x y me va a quedar nada más x al cuadrado por las propiedades de los exponentes. Pero aunque no lo hagas, ya estás notando que no va a ser lo mismo. Se está añadiendo una variable. Entonces, ese no va. El 5. Tengo menos un tercio que multiplica x a la potencia n. Puede ser algún número. Y menos 5 sobre 15 que multiplica a x a la n. Y luego tengo y sobre y tengo x a la n. Aquí también hay una pequeña trampa. Aquí no podría decir, bueno, este tiene más variables. Sí, pero y sobre y va a ser igual a 1. Igual a 1. Siempre y cuando y sea distinto de 0. Entonces, si y es distinto de 0, tengo xn, xn y xn. Y estos sí serían términos semejantes. Siempre y cuando haya esto. Pero eso no lo vimos en la explicación. Pero así son los profesores mala onda cuando quieren poner un examen perro. Muy bien. El sexto. Aquí tenemos, bueno, aquí les tuve que haber aclarado que esto es un 0. ¿Ok? Este es pi, ya saben cuánto vale pi, 3.1416 aproximadamente. Pero es una constante, no es una variable. Veamos aquí. Aparece una variable en este lado. Entonces, pareciera ser que no van a ser términos semejantes porque los demás no tienen variable y el de en medio sí tiene. Pero hay una trampa ahí. X a la 0 es igual a 1. Siempre y cuando, o voy a escribir con notación matemática, para todo valor de x distinto de 0. Un número elevado a la potencia 0 es 1. Entonces, si esto es 1, esto va a ser igual a 7. O a 7 que multiplica 1, pero pues en realidad eso es lo mismo que 1. ¿Y qué tenemos? Tengo una constante, otra constante y otra constante. Por lo tanto, estos sí son términos semejantes con esta condición. No, perdón, no es con esa condición. Con esta condición. X no puede ser igual a 0. Ahora, ¿cómo que x a la 0 es 1? Vamos a explicarlo. Aprovechamos el examen perro para explicar esto de potencias. Si yo tengo x al cubo, esto significa que es x que multiplica a x que multiplica a x. Aparecen 3 veces las x. X al cuadrado va a ser igual a x que multiplica a x. X a la 1 va a ser igual a una sola x. Ahora, x a la 0, nos preguntaríamos, ¿a qué es igual? Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Yo voy a escribir x a la 0 y lo voy a escribir de otra forma. Voy a escribir x elevado a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0, entonces es lo mismo. Y luego, por las propiedades de los exponentes, esto va a ser igual a x a la 1 que multiplica a x a la menos 1. Pero x a la menos 1, si sabemos de exponentes, va a ser igual a x. Esta es la primera. Ahora, x a la menos 1 es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x.
X a la 1 lo voy a poner ahí. Esto va a ser igual a X a la 1 sobre X a la 1. Cuando es X a la 1, lo mismo que X sobre X. Aún así, ya estamos viendo que lo que hay arriba también está abajo. Aquí también. Y todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. Para todo valor, esto significa este símbolo, o siempre y cuando X sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque si X vale 0, aquí ya tendría una división por 0. Y eso no existe. Entonces, todo número elevado a la 0 es igual a 1, con la excepción del 0. Ahí no existe, no está definida esa expresión. Entonces, todo número elevado a la 0 me da 1. De hecho, usando eso, cuando venimos a este caso, donde dijimos, oye, pero no tiene ninguna variable, lo podríamos poner así. Podríamos poner, esto es igual a 25 por X a la 0, 30 por X a la 0 y 75 por X a la 0. ¿Por qué? Porque X a la 0, siempre y cuando X no sea igual a 0, va a ser igual a 1. Esto sería 1, esto sería 1. Y 1 multiplicado por los otros números queda lo mismo. ¿Qué le pareció? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo perro? Yo creo que sí estuvo perro, estuvo complicado, pero eso nos sirve para aprender. Cuando enfrentamos dificultades y nuestro cerebro trata de buscar una solución, en realidad se logra un mejor aprendizaje cuando se le batalla. Se fija más en la mente y nos sirvió en este caso para ver un poquito extra de matemáticas. Ok, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos lo que son términos semejantes, lo cual vamos a usar para ver la siguiente clase, que va a ser sumas y restas de términos semejantes. En realidad es una reducción de expresiones algebraicas. ¿Okay? Seguimos adelante con el álgebra. Recuerda, el álgebra te hace desarrollar tu mente. Es muy importante. Por eso lo llevan en la escuela, realmente. Porque no es que en la vida siempre va a estar, si vas a ser abogado, no siempre va a estar resolviendo casos con álgebra. No, si acaso para cobrar, vas a ver el álgebra. Entonces, desarrollas tu mente y nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, dale like, suscríbete, compártela con alguien que le pueda servir todo esto. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.